Pero antes me gustaría hacer una descripción breve de su semblanza de la doctora. La doctora Sandra Vega es geofísica especializada en el área de física de las rocas y es graduada de licenciatura de la Universidad Central de Venezuela como sismóloga. Trabajó en Venezuela, también en el Centro de Investigación de INTEBEP, PDVSA, como petrofísica, y se une al grupo de Stanford Rock Physics and Borehole Geophysics, obteniendo su maestría en el 2000 y el doctorado en geofísica en la Universidad de Stanford. Realiza un postdoctorado en la Universidad de Miami, aplicando física de las rocas en el estudio de oolitas de Miami, y es profesor asistente en el The Petroleum Institute of Abu Dhabi en 2005-2017, especializándose en el área de física de rocas carbonatadas, y se incorpora al Centro de Geociencias de la UNAM, del campus Juriquilla, como investigadora en diciembre del 2017, y es responsable del Laboratorio Universitario de Microtomografía de Rayos X y dicta la materia de física de las rocas en el posgrado de Ciencias de la Tierra. Su investigación se centra en el estudio de escalamiento de la porosidad y la permeabilidad, la microporosidad y en la caracterización y diferenciación de la conducción térmica y de fluidos en medios porosos y fracturados. Es un gusto tener a la doctora Sandra, que en esta ocasión va a dictar la conferencia magistral Estudios sobre el efecto de la estructura porosa en la conductividad térmica y permeabilidad de las rocas volcánicas. Los coautores de este trabajo son Jonathan de la Rosa e Irving Reina Bustos. Doctora, le cedo la palabra para que inicie su presentación. Muchas gracias, Rodolfo, por la introducción. Les comparto mi pantalla. ¿Se ve? Sí, se ve. Ok, perfecto. Y voy de una vez a... Ok. Bueno, buenos días. Es un honor para mí compartirles este estudio que hicimos Jonathan, Irving y yo, referente a, como dice el título y como ya Rodolfo lo anunció, tratar de ver cuál era el efecto de la estructura porosa tanto en la conductividad térmica como en la permeabilidad. En algunas rocas volcánicas, ¿no? Las rocas volcánicas que utilizamos para este estudio fueron rocas de afloramientos que están en el campo geotérmico Los Humeros. Antes de empezar, quisiera ver al capítulo por la verdad quiero compartirles esta investigación que hicimos y por habernos elegido como conferencia magistral. Aquí los autores, Jonathan, Irving y yo, tanto Jonathan como Irving hicieron este trabajo o parte del trabajo, cada uno como parte de su tesis de titulación. Jonathan se enfocó en la parte de permeabilidad e Irving se enfocó a la parte de conductividad térmica. Antes de empezar y decirles nuestra aventura en este estudio, les voy a resumir qué fue, digamos, los puntos más importantes que encontramos en esta investigación que aún seguimos, en la que aún seguimos trabajando.
Una de las cosas importantes que, aunque no fue un resultado, me gustaría hacer énfasis que los valores de la porosidad, cuando se obtienen usando diferentes técnicas, hay que interpretarlos o saberlos interpretar adecuadamente. Y ahora sí paso a, digamos, a los resultados más importantes que conseguimos. Por ejemplo, que la estructura porosa de las muestras que nosotros estudiamos, en particular, es bastante compleja, y eso se reflejó en la respuesta del flujo de fluidos, o sea, en la permeabilidad. Y aunque las fracturas aumentan la permeabilidad, pueden no ser el único efecto importante en estas muestras en particular. Héctor Eduardo Cid presentó ayer en la sesión de geotermia su trabajo sobre permeabilidad, y uno de los puntos más importantes de su trabajo es ver, comprobar, estudiar realmente que hay zonas en el campo geotérmico que son productoras y sin embargo no hay un sistema de fracturas relacionado a esa producción. Sin embargo, los estudios que está haciendo Héctor en su tesis doctoral corresponden a muestras directamente de pozos que han sido perforados en el campo. El estudio que les estamos presentando hoy aquí se refiere a rocas de afloramiento, porque nuestro enfoque es un poco más fundamental en términos de entender los procesos de las rocas y no necesariamente para ser aplicados inmediatamente al campo geotérmico. Otro de los resultados que vamos a ver aquí es que mientras que los poros encontrados son muy regulares y difíciles de aproximar realmente a formas geométricas euclidianas, el uso del Pot Network Model nos ayudó a simular o emular la estructura porosa o la respuesta de la estructura porosa en términos de la permeabilidad, ¿no? Para, bueno, un caso particular que fue el de dead end pores, cuando hay pocos de esos tipos de poros. Con respecto a la conductividad térmica, conseguimos que las fracturas y los poros alineados tienden a disminuir la conductividad térmica en general. Sin embargo, nosotros notamos este efecto de forma más localizada. También conseguimos que hay un ligero efecto de la temperatura en la conductividad térmica en el rango que estudiamos. Nosotros estudiamos rangos de 24 a 350 grados. Nosotros empezamos este trabajo como un proyecto que es patrocinado o que fue patrocinado por fondos internos de la Universidad Nacional Autónoma de México, llamado PAPIT, y una de las motivaciones con las que yo propuse este proyecto y que aún comulgo con ella, es que las rocas volcánicas, a mi punto de vista, son medios porosos súper interesantes porque tienen una gran variedad de estructuras porosas, entre otras características. Y pienso que lo puedo decir con propiedad porque a principios de mi carrera estudié rocas sedimentarias, específicamente siliciclásticas, y en particular las areniscas, pues sí eran interesantes, pero cuando pasé de sedimentarias a rocas, de areniscas a rocas carbonatadas, el mundo microscópico de las rocas carbonatadas es una belleza. Y después de haber estudiado por un buen tiempo las rocas carbonatadas, vengo acá a México y me consigo con las rocas volcánicas que para mí eran, digamos, unos medios que realmente no estaba familiarizada, y cuando empiezo a ver su estructura interna me pareció súper, súper interesante. Y bueno, también me llamó la atención tratar de utilizar las técnicas que había aprendido en
para rocas sedimentarias en rocas específicamente volcánicas. Otra parte de la motivación de este trabajo es que si nosotros entendemos mejor la estructura porosa de rocas volcánicas en general, nos podría ayudar en un futuro a mejorar la caracterización y producción de yacimientos geotérmicos. Sin embargo, hago énfasis que este estudio que les estoy compartiendo hoy es más de conocimiento básico, y de allí, pues, la idea es ir a estudios un poco más aplicados y finalmente para poderlos utilizar en aplicaciones probablemente de la industria energética. Sin embargo, solamente con la búsqueda de este conocimiento científico es una aventura que tanto Irving y Jonathan y yo disfrutamos mucho. Antes de explicarles exactamente cómo llegamos a estos resultados y conclusiones, les quisiera recordar los conceptos de permeabilidad y conductividad térmica, y también decirles qué aproximaciones realmente estamos nosotros usando aquí. Vale la pena notar que en este estudio nosotros nos enfocamos a hacer investigaciones de las rocas volcánicas, pero a través de sus imágenes captadas usando la técnica de microtomografía de rayos X. Sin embargo, utilizamos otras técnicas porque no hay una sola técnica que nos describa y nos ayude a entender las rocas. Hay que combinarlas porque se complementan entre ellas. Pero el enfoque principal en este estudio es sobre las imágenes de microtomografía de rayos X. Aclarando esto, les comento que la permeabilidad que se estudió en estas rocas no fue realmente el tensor completo de permeabilidades, sino la permeabilidad en una sola dirección. La permeabilidad fue simulada sobre las imágenes de microtomografía usando un software comercial que se basa en resolver las ecuaciones de Navier-Stokes, donde principalmente se obtiene el campo de velocidades, y obteniendo el campo de velocidades bajo las aproximaciones de que es un flujo laminar con densidad, viscosidad y velocidad constantes. Con esas aproximaciones podemos usar la ecuación de Darcy y calcular la permeabilidad en la dirección en la cual hicimos las simulaciones. La razón por la cual no obtuvimos el tensor completo de tensores de permeabilidad es porque las simulaciones tardan bastante. ¿A qué me refiero yo con que tardan bastante? Es que pueden tardar de 2 días a un par de semanas. Entonces, en este momento, el estado de arte de la parte de los códigos y algoritmos que resuelven, simulan pues la permeabilidad no son tan eficientes. Sin embargo, es interesante estas simulaciones en las imágenes. Con respecto a la conductividad térmica, también hicimos simulaciones, de nuevo, usando el mismo software, pero en ese caso, lo que se simula es, bueno, tenemos un gradiente de temperatura y tenemos características del material, en este caso nuestras rocas, y en la figura a la derecha ven que hay un gradiente de temperatura de 25 grados hasta 350 grados. Y resolviendo la ecuación de la ley de Fourier, se
pueden conductividades térmicas en los ejes principales, ¿no? Y se hace una aproximación que es que pues, esta conducción de calor está en estado estacionario y hay dos fases solamente, la fase sólida y la fase porosa. Dentro de la fase puede haber algún tipo de fluido y de hecho en nuestro agua y vapor de agua, ¿no? Ok, ahora exactamente como les comentaba, usamos muestras de afloramiento, están en los alrededores del campo geotérmico Los Humeros, y básicamente estas muestras fueron conseguidas, digamos, compartidas por el grupo del doctor Gerardo Carrasco. Muy amablemente nos editó estas rocas de afloramiento y con sus correspondientes láminas delgadas. Esto dio la oportunidad para que los estudiantes, bueno, para que todos viéramos qué tipo de estructuras porosas habían en esas muestras. Entonces, teníamos 50 muestras de afloramiento y con sus correspondientes láminas delgadas, y de esas 50 se escogieron 30, y de esas 30, solamente 26 pudimos medir, bueno, adquirir los tapones de núcleo. Estos tapones de núcleo fueron adquiridos o obtenidos en el laboratorio de petrofísica de la ANES Morelia, en el grupo de Antonio Pola, donde también se les hizo mediciones de porosidad, permeabilidad y densidad. Ayer en la presentación de Antonio Pola, él mostró el permeámetro que utilizan en su laboratorio, que fue el mismo permeámetro con el que ellos midieron la permeabilidad en estas 26 muestras. Sin embargo, 26 muestras para hacer los estudios, como ya les mencioné que las permeabilidades tardan bastante en las simulaciones, necesitábamos optimizar el número de muestras a estudiar o para empezar a estudiar. Entonces, de esas 26 muestras, se escogieron 7 muestras. Esas 7 muestras se escogieron combinando sus características, tanto de porosidad, permeabilidad, y las salidas directamente de los tablos que se consiguieron o que se obtuvieron en la ANES Morelia. Una vez obtenidos estos tapones y las 7 muestras escogidas, a esas 7 muestras se le hizo una adquisición y procesamiento de imágenes. La adquisición simplemente es imágenes tridimensionales utilizando el método de microtomografía, y el procesamiento en usar una serie de filtros de imagen tal cual como viene de la microtomografía. A veces no es, o la mayoría de las veces no es lo suficientemente clara y no se distingue bien la fase sólida de la fase porosa, que en este caso es lo que nosotros estamos interesados. Entonces, una vez hecho el procesamiento de las imágenes a los tapones completos, se hizo la simulación de conductividad térmica, y aquí yo les coloco que eso fue hecho a 26 micras por voxel. Me refiero a esta resolución porque la resolución que se obtienen de las muestras va a depender de las muestras mismas y bueno, de los parámetros de adquisición. Entonces, la mejor resolución que nosotros pudimos obtener para tapones de este tamaño, cuando yo hablo de tapones de núcleo, bueno, por mi background en la industria petrolera le dicen de núcleo, ¿no? Los tapones de roca, los tapones tienen un diámetro de 2,54, sin embargo las longitudes son variables, pero para estos tamaños la mejor resolución de obtener todo el tapón físico en una imagen fue de 25 micras por voxel.
Sin embargo, para esa resolución no se consiguió ningún poro, ningún sistema poroso conectado, con lo que no pudimos calcular la permeabilidad. Entonces, por eso solamente tenemos conductividad térmica a la resolución de 26 micras, que corresponde a la imagen total del tapón original de 2,54 centímetros de diámetro. Entonces, como no pudimos simulaciones de permeabilidad, sin embargo, las muestras que se escogieron tenían permeabilidades relativamente altas, bueno, entre 50 a 100 milidarcy. Entonces nosotros sabíamos que había permeabilidad, pero no estaba resuelta a 26 micras. Entonces lo que hicimos fue tomar muestras pequeñas para poder ir a soluciones más altas. Y pues del tapón original, que yo lo pongo en verde, se tomó por un lado del tapón, por uno de los extremos, un de 0.1 centímetro, y del otro extremo se tomaron mini tapones de 0.3 centímetros. Como había suficiente espacio, tuvimos la oportunidad de tomar dos mini tapones. ¿Por qué tomamos dos mini tapones? Porque estas rocas son heterogéneas y nosotros, entre más muestras tenemos de localizaciones que están muy cercanas, nos puede ayudar también a entender qué tan heterogéneas son estas rocas, o la roca en la muestra en particular que estamos estudiando. Cabe resaltar que también cuando hicimos cuando se obtuvieron los tapones de núcleo, de roca, tomamos láminas delgadas de los dos extremos. De nuevo, para tener una idea también de qué tamañas son estas rocas, ¿no? Cómo varían sus estructuras en un espacio, en un tamaño relativo, ¿no? Entonces, obtenidas los mini tapones, pudimos hacer finalmente bueno, adquisición de imágenes, y resultó que las simulaciones de permeabilidad pudieron correr bien para la resolución de 3 píxeles, que corresponde a los mini tapones, que voy a llamarlo mini tapones A y B. Esto corrobora también un poco lo que les expuso ayer en su charla, porque las permeabilidades que corren aquí, algunas rocas tienen microfracturas, pero no son, y vamos a ver, no son la única estructura que realmente contribuye a la permeabilidad. Que hay este concepto en la industria, sobre todo, que cuando tienes rocas que son fracturadas, toda la permeabilidad corresponde a bueno, al fluido que se va a través de las fracturas. Sin embargo, hay una buena parte importante, especialmente en este tipo de rocas, que también se puede ir por la estructura porosa, que no es fracturas. Aquí en esta lámina les expongo las 7 muestras que estudiamos en esta investigación. Entonces tenemos una inmimbrita, 2 traquitas. Esta andesita M1 y M2 corresponde a la misma muestra de afloramiento. Sin embargo, era una muestra tan interesante porque se veían 2 estructuras al ojo, se ven estructuras totalmente diferentes, siendo una muestra de alrededor 30, 50 centímetros, y había una diferencia muy marcada. Entonces decidimos tomar de las dos, digamos, de las dos, siendo la misma litología también, de las 2 estructuras que se veían,
tomar andesita M1 y M2, por eso se llaman M1 y M2, corresponde a la misma andesita, pero dentro de la misma roca de afloramiento, dos localizaciones que visualmente eran bien diferentes, microscópicamente también, en unas pocas láminas. También se escogieron dos riolitas, y bueno, aquí les muestro las localizaciones, ¿no? Me interesante también mostrarles que ver las muestras o los tapones que obtuvimos, que pues pueden ver que son relativamente diferentes, y cuando los vemos a 26 micras, o sea, la razón que se pudo obtener adquiriendo la imagen completa de cada uno de los tapones, y hacemos una sección de cada uno. Ustedes pueden notar que la estructura revela simplemente a 26 micras por voxel es bastante diferente entre las muestras, ¿no? Entonces aquí el objetivo principal era que queríamos estudiar diferentes estructuras, y realmente pues este objetivo pues fue cumplido, porque se hizo una buena selección de estas muestras. Con respecto a la simulación térmica, quisiera hacer notar que aunque el método que se utilizó fue el método que tenemos disponible en el software comercial, que realmente tener ya el software comercial, pues simplemente lo usamos. Irving utilizó dos métodos que, bueno, el método convencional, que sería el de la mostrando cubos, y dice, bueno, pero si eran cilindros, ¿por qué cubos? Bueno, realmente digitalmente es mucho más práctico trabajar con los cubos. Entonces lo que hacemos es, una vez adquirido la muestra completa en forma de cilindro, se sale un cubo de cada una de ellas. Por eso ven formas cúbicas. Una vez obtenido el cubo, procesado, filtrado, etcétera, simplemente se hace la simulación, se pone un gradiente, en este caso es el gradiente más grande que usamos, que fue entre 25 grados, bueno, y 350 grados, y bueno, se calculan las conductividades térmicas de cada uno de los ejes. Entonces aquí nada más tenemos por muestra tres conductividades direccionales, ¿no? En X, Y, Z. Sin embargo, Irving se le ocurrió dividir el cubo original, proveniente de la imagen original, en cubos más pequeños, en total 8 cubos, y hacer las simulaciones en cada uno de ellos. Y resulta que con este método logramos obtener valores muy similares a los de el método, digamos, convencional o clásico. Sin embargo, pudimos ver cómo variaba también la conductividad térmica, no solamente en X, Y, Z, sino en cada uno de los cubos que conforman el cubo principal. Entonces esto nos ayudó a entender un poco más qué es lo que estaba pasando dentro de la estructura de la roca, digamos, en cada uno de estos 8 cubos. Con respecto a la simulación de permeabilidad, les recuerdo que se hizo solamente en una dirección, y esta figura lo que muestra es el campo de velocidades en una de las muestras, creo que es la 3 y en una sola dirección, ¿no? No tuvimos el tensor completo.
Entonces, en detalle, vamos a ver los resultados en términos de porosidad, o sea, los análisis que hicimos de porosidad, después los análisis que hicimos de conductividad térmica y después los análisis que hicimos de permeabilidad. Entonces, con respecto a la porosidad, usamos diferentes métodos para medir o calcular la porosidad. Entonces, los métodos que fueron el experimental, que como mencioné anteriormente, fue realizado en la Morelia por una colaboración que tenemos cordialmente con el doctor Antonio Pola. Entonces, porosidad. Y los otros dos métodos fueron el de microtomografía de rayos X, y también utilizamos microtomografía, sería en 3D, y las imágenes de microscopía electrónica de barrido, que sería en 2 dimensiones. Para este caso en particular les voy a mostrar la comparación de las imágenes que están en 20 micras por voxel. Entonces aquí en este grupo de muestras, resultados que están en esta tabla, tenemos las muestras o las rocas que presentaban más fracturas, ¿no? Un sistema de fracturas más evidente. Y en la siguiente lámina les voy a mostrar los que tenían, su sistema poroso era más tipo poros o vesículas, ¿no? O poros, me refiero a poros un poco más irregulares o regulares, pero que no eran fracturas, ¿no? Entonces, en la tabla vemos en la segunda columna el resultado de la porosidad experimental, que es nuestra referencia. En la tercera columna, la porosidad calculada a partir de las imágenes 3D de microtomografía. Y en la cuarta columna, la porosidad obtenida a partir de las imágenes de SEM. Y aquí, pues, en las últimas 3 columnas ven un ejemplo de esa misma muestra en 3 dimensiones para la microtomografía, y las 2 últimas columnas corresponden a imágenes SEM. Lo pintadito de azul es para resaltar el espacio poroso que encontró en estas de 2 dimensiones. Igual la muestra en 3 dimensiones en azul sería el espacio identificado, ¿no? Entonces, aquí estoy hablando de la porosidad total, ¿no? Todo el espacio poroso contenido en las rocas, en las muestras que se estudiaron. Entonces, lo que es interesante aquí es que las porosidades entre las imágenes es relativamente parecida. Sin embargo, difiere grandemente con la porosidad obtenida experimentalmente. Esto puede ser por muchas razones, y pudiese ser un efecto de escala, porque las porosidades obtenidas experimentalmente fueron obtenidas exactamente en el tapón de 2,54 centímetros de diámetro. Y las imágenes, pues es un poco más pequeño, sobre todo las mías, aunque vienen de la imagen original, no es exactamente, porque estamos cortando los bordes, no es exactamente el tamaño original, ¿no? Y las de SEM, por supuesto, son tamaños muchísimo más pequeños, ¿no? Las muestras son milimétricas, ¿no? De las muestras que se llevaron para hacer el análisis de microscopía electrónica de barrido. Lo mismo pasa para el otro grupo de rocas que presentan menos fracturas. También comparamos entre las imágenes mismas para diferentes resoluciones, en este caso solamente para la técnica de microtomografía. Entonces, les recuerdo, 26 micras fue el tapón original, 10 micras pues es un tapón más pequeño que era de 0.1 centímetro, y de 3 micras las que realmente pudimos calcular permeabilidades o hacer las simulaciones de permeabilidades, los cuales tienen unos tapones, mini tapones A y B, ¿no? Habían 2
físicos, los tapones físicos que se les hizo su correspondiente imagen. Y todas estas las comparamos con la referencia. De nuevo, nuestra referencia es los valores experimentales, ¿no? Aquí es interesante ver que tenemos las porosidades de referencia, son la barra azul, y las porosidades obtenidas van del morado al amarillo, de izquierda a derecha, y en general podemos ver que las porosidades tienden a aumentar. No hay un patrón fijo, pero hay una tendencia a aumentar la porosidad. No necesariamente llega a estar a predecir exactamente las porosidades de nuestra referencia. De nuevo, puede ser, en este caso, básicamente, si estamos usando muestras mucho más pequeñas, ¿no? Y en el caso de las muestras de 26 micras, puede ser un problema de resolución, porque realmente estamos seguros que no se capturó el espacio poroso completo. Entonces puede ser un efecto de que todo el espacio poroso no ha sido capturado, y o un efecto de escala, sobre todo para resoluciones mayores que corresponden a muestras mucho más pequeñas, ¿no? Milimétricas. Entonces, para resumir, digamos, de esta parte de la porosidad, podemos ver que la porosidad, o pudimos ver hace unos minutos, que la porosidad puede dar distintos valores usando diferentes técnicas, y lo importante aquí, especialmente para los nuevos científicos y los estudiantes, lo importante es entender el alcance de cada una de ellas, ¿no? Cuando se utiliza una técnica, entender cuáles son las ventajas de usar cada una de ellas y cuáles son sus limitaciones. La porosidad generalmente crece con la resolución, en nuestro caso en particular, en las imágenes de 3D que estudiamos, y lo que puede ser, como dije anteriormente, una combinación de poros no resueltos y de un efecto de escala. Ahora vamos a conductividad térmica, isotropía, y aquí, les recuerdo en la figura en el lado izquierdo, los 8 minicubos o subcubos, y el cubo pues completo. En la figura del medio, lo que se muestra es la conductividad térmica para cada uno de los cubos en el eje horizontal, correspondiente a 1, 2, 3, etcétera, hasta el 8, corresponde a los cubos que ven en la figura izquierda. Entonces, a su vez, también en esta figura se muestra en color rojo la conductividad térmica en el eje X, verde en el eje Y y azul en el eje Z. Entonces podemos ver que hay una pequeña anisotropía, sobre todo entre X y el plano YZ. Y podemos ver que en cada cubo las conductividades térmicas pueden variar, ¿no? Y lo que se nota, bueno, en estas figuras no se notan bien, pero lo que nosotros notamos es que cuando hay una baja muy fuerte de la conductividad térmica, es justamente donde están los poros más alineados o fracturados. Allí hay un bajón de la conductividad térmica. Entonces, ahora las siguientes figuras que les voy a mostrar son para un ejemplo de poros de poros y aleatorios, y mayormente distribuidos aleatoriamente. Entonces, la figura del medio corresponde a una muestra donde habían poros más alineados y aleatorios, ¿no? Había una combinación, y pues se ve este tipo de defecto, ¿no? Vemos un poquito de anisotropía y el bajón, de nuevo, podemos llamarlo bajón, en la baja de conductividad siempre está asociada a poros que están un poco más alineados o fracturados. Aquí se me olvidó decirles que la figura de la derecha, toda esa
Esos colores azules son el espacio poroso de cada una de las muestras, ¿no? En la figura de abajo, pues ven la indimbrita que tiene poros distribuidos más aleatorios y pues sus valores de conductividad térmica fluctúan, pero no hay unas bajas muy pronunciadas como en los, ¿no? El problema es que la escala no es igual, ¿no? Pero si ven aquí la escala es hasta 1,55 y entonces estas fluctuaciones son mucho más pequeñas. Entonces, bueno, nos llamó la atención que localmente podemos ver el efecto de la estructura porosa en la conductividad térmica. Solo para enfatizar, aquí les muestro las mismas muestras, pero a resolución de 3 micras. Entonces, aquí estábamos viéndolas a 26 micras en los espacios porosos azules, en la figura azul, y aquí vemos las mismas muestras, pero a 3 micras, y como les mencionaba, la primera muestra, que es la traquita 1, la primera que les expliqué en detalle, esta muestra presentaba fracturas y poros alineados, y aquí efectivamente a 3 micras se ve muy claramente los poros alineados. Aquí sí podemos distinguir entre poros conectados y no conectados. Los poros azules son los poros conectados y los rojos son los no conectados. En el caso de la muestra de andesita M1 no se consiguió conectividad, y en la de la indimbrita, donde hay una distribución de poros más aleatorios, sí hay conectividad en azul, y sin embargo vemos una gran variedad, pues la diferencia entre el tapón A y el tapón B. Pero esto simplemente para corroborar la estructura que vimos a 26 micras, ahora en 3 micras se preserva, digamos, la estructura general, o se puede ver con más detalle esas estructuras que estábamos viendo a 26 micras. Con respecto a cómo la conductividad térmica varía con la temperatura, aquí tenemos un gráfico de la conductividad térmica para cada una de las, y en función del el máximo de temperatura dentro del rango de entre 24 y cada una de las temperaturas que están mostradas aquí. Esto fue para el caso de saturación de agua. O sea, los poros están saturados con agua hasta 100 grados, y después están saturados con el vapor de agua, ¿no? A más de 100 grados. Vemos en general una pequeña cambio con la temperatura, no es muy drástico, pero sí hay ciertos cambios. Entonces, con respecto a la conductividad térmica, vemos que las fracturas y los poros alineados tienden a disminuir la conductividad térmica, y este efecto es más notable localmente, y hay un ligero efecto de temperatura que les acabo de mostrar. Aunque no les mostré figuras del efecto del fluido saturante, realmente también afecta a la conductividad térmica total de la roca, siendo la conductividad térmica menor cuando hay solamente agua líquida. Con respecto a la permeabilidad, para terminar, bueno, hicimos las simulaciones en los mini tapones A y B, y aquí les muestro algunos de, lo más interesante aquí es ver la traquita 1 y la andesita M2. La traquita 1 esperábamos que tuviera gran permeabilidad porque tiene fracturas y tiene poros bien alineados. Sin embargo, la andesita M2, el tapón B, no tiene muchas fracturas. Sin embargo, la estructura porosa está de una manera tal, conectada, que presenta una gran permeabilidad, la permeabilidad más alta obtenida. Sin embargo, el taponcito de al lado, unos milímetros al lado, presenta, bueno, en la dirección Z, totalmente cero permeabilidad. Entonces aquí el punto es, los dos puntos importantes. No necesariamente las fracturas van a ser las que van a dar mayor permeabilidad. Y dos, hay una heterogeneidad altísima en estas rocas que pues estamos estudiando. Aquí rápidamente les muestro
no está funcionando. Pues no sale la... Ok. En fin, la permeabilidad al final, que tengo el video aparte, ¿no? Entonces, la estructura porosa de las muestras estudiadas es muy compleja, así como la respuesta del flujo de fluidos. Y también vimos que las fracturas pueden mejorar la permeabilidad, pero pueden no ser el único efecto o el más sobresaliente en este tipo de muestras. Esto un poco corroborando lo que Héctor está estudiando también, con las muestras de subsuelo. Los poros encontrados que vimos son bastante irregulares y fue muy difícil aproximarlos a una geometría euclidiana bien definida. Entonces, de todas maneras, Jonathan realizó unas simulaciones con usando Port Network Models y relativamente funcionó bien, ¿no? En este caso se está mostrando dos de los modelos de Port Network. Para los que no están familiarizados, ahora les voy a mostrar unas figuras que les va a aclarar un poquito más qué es este Port Network Models. Estos Port Network Models, en este caso en particular, con las imágenes, se extraen a partir de la estructura de las porosa de las imágenes y se simplifica con bolitas, con esferitas y cilindros que se conectan entre ellos, ¿no? Entonces, aquí lo interesante es que, bueno, uno de los modelos funcionó un poco mejor que en el otro, ¿no? Aquí les muestro esta figura. En el lado izquierdo tienen los poros, nada más la estructura porosa conectada, y tenemos dos muestras, las muestras que les hice hincapié hace dos láminas, la andesita M2, que fue con una super permeabilidad de 1000 y tantos Darcys, y la traquita 1, que es la que tiene una fractura muy evidente y poros alineados, ¿no? Entonces, las figuras a la izquierda son los poros conectados de cada una de estas muestras. Y las siguientes figuras son los espacios porosos emulados usando el Port Network Model, ¿no? Con diferentes parámetros. En el caso del 2, tiene menos dead end pores, que, bueno, esos son poros que realmente ahí ya, digamos, no llegan, el fluido como que se estanca allí, por decirlo de alguna manera coloquial, ¿no? Entonces, aparentemente el PNM2 funcionó mejor que el PNM1, sin embargo, ustedes pueden ver aquí que esto no se puede decir que son peritas y cilindros, ¿ok? Entonces, a pesar de que no hay una geometría bien definida de estos poros, pues se hizo un intento y de alguna manera puede usarse con ciertas limitaciones el Port Network Models aquí. Entonces, los valores de porosidad deben ser interpretados apropiadamente. Esto es, de nuevo, el resumen que les di al principio, solo para repasar. Y estos valores de porosidad van a depender del tipo de técnica empleada y la estructura porosa que nosotros estudiamos, como ya vieron, es bastante compleja, así como la respuesta del flujo de fluido. Y aunque las fracturas pueden aumentar la permeabilidad, pueden no ser el único efecto importante en estas muestras, específicamente del campo de los humeros. Y mientras que los poros encontrados son muy irregulares, como ya vieron en algunas de las figuras, y difícil de aproximar a ciertas geometrías euclidianas, sin embargo, pues se pudo emular hasta cierto punto el espacio poroso usando los Port Network Models, con sus limitaciones. También vimos que las fracturas y los poros disminuyen con respecto a la conductividad térmica, tienden a disminuir la conductividad térmica, pero el efecto es más notable solamente local, o sea, localizado, ¿no? Y hay un efecto de la conductividad térmica en el rango estudiado.
Los trabajos que queremos hacer al futuro es hacer un estudio del efecto de escala y de resolución bien detallado para estas dos propiedades de transporte, conductividad térmica y permeabilidad. También nos gustaría encontrar parámetros que caractericen mejor la estructura porosa, estructuras porosas tan complejas como estas, con los que he estado en contacto con el doctor Martín, y para ver si hacemos un tipo de colaboración aquí para conseguir algunos parámetros estadísticos de caracterización de las estructuras porosas que estamos encontrando. Finalmente, agradecemos, bueno, de nuevo al capítulo mexicano de Interpol por la oportunidad de compartir este estudio tan interesante, y al CEGEO, y pues algunos de nuestros, específicamente algunos de nuestros compañeros en el CEGEO que colaboraron con nosotros, y también, por supuesto, el Laboratorio de Petrofísica de la ANES Morelia, que fue, pues digamos, la batuta para hacer toda la parte, digamos, experimental de referencia, y el laboratorio de Cefata también en Juriquilla, donde se hicieron los estudios específicos de difracción X y de SEM. Y con esto termino y agradezco su atención, y como dice o como dijo Einstein, en medio de la dificultad reside la oportunidad. Y en este caso, la dificultad es estas rocas tan complicadas nos están dando la oportunidad de abrir nuestro conocimiento científico digamos, en el entendimiento de la estructura porosa de la roca. Muchas gracias, y con mucho gusto, si hay algunas preguntas, trataré de contestarlas. Gracias. Muchas gracias, doctora Sandra, por su presentación. Tenemos varias preguntas, quizás no tanto en el chat como personas que están levantando la mano. Entonces, no creo que nos vaya a dar tiempo de mencionar todas. Voy a mencionar solo algunas, y les pediría a los demás, por favor, que se pusieran en contacto con la doctora para que pudiera contestarle sus preguntas. Una de las preguntas que tengo, de las primeras que creo que surgieron, es del doctor Abel. El doctor Abel Hernández, él dice: el arreglo espacial de la microestructura volcánica ¿es más irregular o más estratificado? ¿Más regular o más? Estratificado. Ah, ok, ok. Bueno, no es tan estratificado, y también depende de la roca, pero en general lo que he aprendido con estas volcánicas, no, digamos, lo que uno estudia en la parte de sedimentaria realmente es otro mundo. Estas rocas también por el tipo de la manera como se forman, no se ven tantos estratos. Algunas puede ser que sí, porque algunas lavas se superponen, pueden verse algunos estratos en términos sedimentológicos, ¿no? De sedimentología. Pero realmente creo que los vulcanólogos no hablan de estratos en estos casos, ¿no? Pero sí, ya entiendo la pregunta, que si son más así como láminas, o si es más como más desordenado. Realmente son bien desordenados, no son así tipo láminas, ¿no? Hay 3 personas con la mano levantada. Voy a tener que seleccionar uno. El doctor Martín Díaz, por favor. Si puede participar. Sí, gracias, Rodolfo. Es más un comentario. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, es más un comentario. Sí, hay una parte que no escuché bien, que se cortó un poco, que era la parte de el tiempo que se demoraba la simulación, que parece que se demoraba mucho, ¿no?
¿Qué dijeron? ¿Semanas? ¿Algo así? Sí. Depende de la estructura porosa. Pueden ser un día, unas horas, un par de días, o puede ser hasta 2 semanas, ¿no? Bueno, dependiendo de cómo está la estructura porosa, sobre todo cuando tienes una estructura porosa que no está muy conectada, por supuesto, como eso funciona con iteraciones, la convergencia tarda muchísimo más. Cabe resaltar que no usamos por programación en paralelo. De hecho, estoy hablando con algunos estudiantes y postdoc para tratar de, sí, claro, de optimizar, porque realmente es demasiado tiempo unas simulaciones de este tipo, ¿no? Entonces, haciendo también usando las facilidades que tenemos de supercómputo en Enriquilla, pues la idea es programar en paralelo y correrlos en el supercómputo Lavis, que hay en Lavis, y efectivamente pienso que se va a reducir considerablemente esos tiempos, ¿no? Sí, ahí el comentario es que hay varias formas de hacer esto. Si se hace solamente a lo computacional, no es muy eficiente. Si se hace con el enfoque de descomposición de dominio, parecido a lo que hiciste con los cubitos, es mucho más eficiente. Es decir, porque digo, hay dos formas de hacerlo, ¿no? Directamente agarro y distribuyo los procesos y todo esto, es decir, ya el mismo problema, o el problema a priori se descompone de manera óptima y se resuelve en paralelo por sus dominios, y eso se junta y da un resultado. Esa es la forma más eficiente de hacerlo, y eso el grupo que pertenecemos de geofísica computacional, es decir, trabaja en ese y tienen métodos muy eficientes a nivel mundial que se pueden aplicar aquí. Bueno, y el comentario tiene que ver con, ayer yo quería preguntarlo y que creo que volviste a decirlo hoy, es decir, esto que se ven como dos escalas de poros. Los macroporos aparentemente se ven desconectados, pero los microporos son los que se ven conectados. Como decías, no obligatoriamente son fracturas, quizás sean microfracturas, ¿no? Pero parece que entonces eso se puede hacer el análisis para poder separar precisamente macroporos, microporos, y esos microporos creo que son los que conectan a todo el sistema, ¿no? Aparentemente, sí. ¿no? Y lo otro, una duda que tengo es que ¿qué porosidad se está estimando experimentalmente? ¿No es la efectiva, la conectada? Y esa es diferente, ya paro, ¿eh? Y eso es diferente de la porosidad total, que es la que estamos obteniendo en las imágenes. Ya, gracias. Disculpa, voy a tener que detener la sesión de preguntas y respuestas. Realmente está muy interesante. Les pido una disculpa a Eric, Fernando, a Manuel y muchas otras personas que tienen inquietudes con la charla de la doctora Sandra, pero con propósitos de no atrasar el programa y no estar metiendo ruido en las siguientes pláticas, pues damos las gracias a la doctora Sandra y a través de los correos seguramente se van a contestar muchas de las preguntas que pues todos ustedes tienen. Le voy a ceder la palabra a la doctora Blanca Lucía para que es la moderadora de la siguiente sesión, para que por favor nos haga favor de continuar con el programa. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Camacho. Perdón, sí. Continúa, Sandra, perdóname, sí. No, solamente que con mucho gusto atiendo por email a todos las preguntas, y si alguien quiere ponerse de acuerdo conmigo para hacer una videollamada, con mucho gusto, o algún tipo de colaboración. De hecho, Blanca, estamos en colaboración también por ahí. Ok, bueno, gracias, hasta luego. Ya, listo, muchas gracias. Bueno, pues bienvenidos a la sesión de sistemas ambientales. Tengo el gusto de ser la moderadora. En esta sesión tenemos 4 trabajos. En los trabajos nos van a presentar metodologías
diferentes y muy interesantes de caracterización del sistema poroso. Y algo muy interesante también es la asociación que los autores hacen a los resultados con la comprensión del funcionamiento del sistema. Y bueno, antes de iniciar, quiero recordar a los presentadores que tienen 15 minutos para hacer la presentación y después tendremos 5 minutos para preguntas y respuestas. Entonces, pues empezamos. El primer trabajo es el efecto de tratamientos para control de la eutroficación sobre la porosidad de sedimento. Los autores son D'Angelo Sandoval Chacón, Anne Hansen, Vanessa Moreno Ayala, y bueno, adelante. Hola, buenos días. Nada más para confirmar si me pueden escuchar. ¿Todo bien? Y vemos la pantalla bien. Perfecto. Bueno, muchas gracias, doctora. Bueno, yo soy D'Angelo Sandoval, soy estudiante del doctorado en Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Les voy a hacer la presentación del efecto del tratamiento para el control de la eutroficación sobre la porosidad del sedimento, y este trabajo lo desarrollé junto con la doctora Anne Hansen, que es mi tutora, y una compañera, Vanessa Moreno Ayala.